Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expandir las buenas nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos 4 de la tarde, como lo llevamos comúnmente en nuestro edificio ahí en Bond Street, la prédica dominical, ¿sí? Los días miércoles tenemos a las 8 de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla. Puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos, que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentra, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. Vamos a declarar que Él es santo, que no hay Dios como nuestro Dios. Vamos, levanta tus manos al cielo. Él es el único Dios poderoso. Y hoy declaramos que Él es santo. Vamos, dilo conmigo. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. ¡Vamos, manos arriba! Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Dilo. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Dilo conmigo. No hay santo como el
eso canta y danza, oh hija de Sión, porque grande y fuerte es nuestro Dios. Por eso canta y danza, oh hija de Sión, porque grande y fuerte es nuestro Dios. ¡Vamos a celebrar! ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, Hombres de valor. que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan
amado. Todo por la causa del Señor. Muy buenas tardes, que el Señor me les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes en el día de hoy, trayéndoles una pequeña reflexión que estoy seguro les hablará, así como me ha hablado a mí primeramente. Hemos escuchado o cantado esas dos hermosas alabanzas y se dieron cuenta que la primera alabanza, la primera parte habla del cántico de Ana, en gratitud al Señor por haberle respondido sus oraciones referente al nacimiento de Samuel. Acordémonos que Ana era estéril, no podía concebir, y ella clamaba y clamaba al Señor por un hijo varón, y ella le promete al Señor que se lo consagraría a él. Entonces Dios le responde, y es así como Ana concibe, y entonces con ese corazón agradecido irrumpe en un cántico de alabanza, una adoración al Señor. Dice: mi corazón se regocija en el Señor, no hay santo como el Señor. Si se acuerdan que lo cantamos, eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, los versículos 1 y 2. Y la segunda alabanza pues tiene que ver con el llamado, si se acuerdan, ¿quién irá? Con el llamado que Dios le hace hoy a todos nosotros. El llamado que Dios continúa haciendo a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños, para que vengan a su redil, para que vengan a trabajar en la obra del Señor. Como podemos ver a través de la historia, vemos cómo Dios siempre se ha revelado a su pueblo en tiempos difíciles. En todas las épocas o tiempos oscuros, difíciles que vivió el pueblo de Israel, Dios llamó y levantó jóvenes para manifestar su poder, para manifestar su gloria, su soberanía y su misericordia. Podemos ver cómo Dios llama a Ezequiel, llama a Daniel y a sus amigos, llama a Jeremías en medio de la cautividad para traer su palabra al pueblo. Y él llamó al joven Samuel a muy temprana edad, cuando el pueblo de Israel estaba sumergido en un terrible letargo espiritual, una crisis tremenda moral y espiritual arropaba al pueblo de Israel en ese tiempo. No había palabra, no había visión, el ministerio profético había cesado, el ministerio sacerdotal se había corrompido. Y es precisamente en ese tiempo cuando Dios llama a Samuel, y ahí se inicia precisamente el ministerio profético. Ahora, mis amados, la reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón para hoy la he titulado Cuando Dios llama. Cuando Dios llama. Y está basada en la historia de Samuel, un joven con propósito. Un joven con propósito que escuchó la voz de Dios, y no solamente escuchó la voz de Dios, sino que también la obedeció. Porque muchas veces escuchamos la voz de Dios, pero no la obedecemos. No, Samuel es un ejemplo, porque él escuchó la voz de Dios y la obedeció. Y el texto base para este tema precisamente lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículos del 1 al 10, que quiero que me acompañen precisamente en estos momentos. Samuel, capítulo 3, vamos a leer así. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y él, levantándose, Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí,
¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Señor, añada bendición a tu santa y bendita palabra. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Mis amados, para que podamos entender estos versículos que hemos leído o tengamos un panorama más amplio de estos versículos, quiero invitarlos a que naveguemos un poco por los capítulos 1 y 2 y así vamos a tener un mejor entendimiento de esta historia, esta bella historia que les animo para que ustedes la lean en casa. Lean toda la historia de Samuel. Lean el primero y el segundo libro de Samuel y va a ser una tremenda bendición. Es una de las bonitas historias, tremendas historias de la Biblia. Bueno, en el primer capítulo encontramos las circunstancias del nacimiento milagroso de Samuel. Como todos sabemos, su madre era estéril, no podía concebir, y ella clamaba y clamaba y clamaba al Señor por un hijo varón, y Dios le concede, pero ella le promete al Señor que si le daba un hijo varón, que si ella podía concebir, ese hijo se lo consagraría a él, ese hijo sería Nazareo. Aquí vemos también una enseñanza muy bonita para nosotros como padres, la importancia de consagrar, dedicar a los hijos al Señor. Muchas veces dedicamos los hijos, pero no entendemos la magnitud, lo que significa el dedicar los hijos al Señor. Dedicar los hijos al Señor conlleva una tremenda responsabilidad para todos como padres. Como los padres se comprometen a ser un ejemplo de vida, un ejemplo para el niño, para sus hijos, dedicarlos, consagrarlos al Señor, y se comprometen delante del Señor a levantarlos en los caminos del Señor, levantar a estos niños en el camino del Señor, cuanto les sea posible. Ahora, vemos también que Samuel es destetado y llevado al templo, y es interesante ver cómo inmediatamente el niño destetado, se cree que por ahí unos 3 años, porque en ese tiempo era así, se destetaban un poco no en 2 meses o 3 meses, no, el tiempo para un niño ser destetado, se cree que podía ser 3 años, más o menos se cree que se fue la edad que tenía Samuel cuando se llevó al templo. Y aquí nos podemos nosotros imaginar el dolor de Ana al separarse del niño. Ese niño por el cual tanto había clamado, tanto había llorado, tanto había suplicado. Pero Ana, siendo una madre fiel y devota al Señor, ella cumple su promesa. Esa promesa que le había prometido, le había hecho al Señor de consagrar el niño al Señor. Y entonces tiene que llevar el niño al templo. Lo lleva al templo y ahí lo entrega al sacerdote Elí. Ahora, también podemos imaginarnos la situación para el niño Samuel. Crecer separado de sus padres, sin el calor de una familia, sin sus hermanos, sin el calor de un hogar. Porque recordemos que Ana también tuvo otros 5 hijos después de Samuel. Dios le siguió bendiciendo. Pero Samuel se encontraba en un lugar extraño, con una familia disfuncional, una familia corrupta e inmoral. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Y podemos imaginar la situación de Samuel, del niño Samuel allí, y también la angustia de su madre de haber entregado a su hijo. Pero déjeme decirle una cosa: Dios tenía un propósito en la vida de Samuel. Dios tenía un propósito en la vida de este niño. Dios tenía un propósito en la vida de este niño. Así como Dios tiene un propósito en tu vida, así como Dios tiene un propósito en mi vida, Dios tenía un propósito en esta circunstancia. Dios tenía un propósito en la vida de Samuel, porque Dios tenía un propósito en la vida de su pueblo. Amén. Y en el capítulo 2, para que pasemos allí, avancemos, capítulo 2, en el versículo 1 y 2 ya vimos cómo Ana irrumpe en ese cántico de gratitud, de alabanza, de oración al Señor.
Pero me llama la atención el capítulo, los versículos 11, el versículo 11 y 12 dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ya el niño, ya Samuel estaba en el templo, y él ministraba delante del sacerdote Elí en el templo. El versículo 12 dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, sin piedad, y no tenían conocimiento de Jehová, no tenían conocimiento de Dios. Increíble, ¿ya? Los hijos de Elí eran impíos, sin piedad. Mire lo que hacían ellos. Eso lo encontramos en los capítulos, en los versículos 3 y el 17. El pueblo de Israel llevaban las ofrendas, llevaban los animales, todas las ofrendas las llevaban al templo, al santuario, al tabernáculo para ser sacrificadas para el Señor. Y estos hijos de Elí, impíos, corruptos, que se quedaban con las ofrendas, usaban lo mejor de las ofrendas, lo que era para el Señor ellos se lo robaban, digámoslo así. Era una completa corrupción, un completo fraude allí en el servicio del Señor. Lo interesante es que dice el versículo 22, y si seguimos leyendo más abajo, dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Oiga, qué corrupción, qué inmoralidad tan tremenda, tan tremenda. Y estos eran los que ministraban en la casa del Señor. Estos eran los encargados de ministrar en el templo. Estos eran los encargados de traer el alimento espiritual al pueblo. Tenían ese ministerio, eran sacerdotes también, pero eran unos corruptos. Pero el problema fue que Elí honró más a sus hijos que al Señor. No les estorbó, dice la palabra. No los estorbó, no los disciplinó, no los sacó del ministerio. En un lenguaje latino podríamos decir que él les alcahueteaba. Como resultado de esto, el pueblo también se corrompió. El pueblo también se salió de los caminos, se corrompieron, también volvieron otra vez a la inmoralidad. Tremendísimo, tremendísimo. Esto me recuerda lo que dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, que dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, dice, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice la palabra del Señor: a estos evita. Esto eran lo que hacían los hijos de Elí. Y lo triste, mis queridos hermanos, amados, es que esto no es extraño en el día de hoy. Esto continúa en el día de hoy. Sucede mucho, desafortunadamente, en el pueblo de Dios. Hay muchos que están ministrando sin conocer al Señor y están causando un tropiezo tremendísimo al Evangelio. Muchos no quieren conocer la palabra de Dios. Muchos no quieren venir a los caminos del Señor precisamente porque han sido tropezados y porque ven el testimonio de muchos. Tristemente, eso sigue sucediendo en el día de hoy. Pero en medio de esta corrupción moral, dice la palabra del Señor que Samuel crecía en sabiduría. Escuche bien, en medio de toda esta corrupción moral, Samuel crecía en sabiduría. Eso lo dice el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. El joven Samuel iba creciendo también en sabiduría y era acepto delante de Dios y de los hombres. En la otra parte, la única parte que se menciona esto
de que el niño iba creciendo en sabiduría. Lo encontramos en Lucas 2:52 referente a Jesús. Ahora, mis queridos jóvenes, escuchen bien. Aún en medio de la maldad, aún en medio del pecado, Dios puede guardarte de la contaminación si tú te dispones a servirle. Si tú dispones tu corazón, si tú abres tu corazón a Él, Dios te puede guardar de toda contaminación. José fue otro ejemplo para la juventud. Dios lo guardó de toda corrupción y contaminación inmoral allá en Egipto. Porque dice la palabra del Señor: porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso dice el versículo 30 del mismo capítulo. Quiero recordarles algo, mis amados. La obra del Señor nunca parará por falta de obreros. Él siempre tendrá un remanente fiel. Él levantará siervos fieles y los preparará para su obra. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá, dice el Salmo 101:6. Y Dios, en medio de todas estas circunstancias, en medio de esta corrupción, promete levantar un sacerdote fiel. Eso lo encontramos en el versículo 35 del capítulo 2. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. En el capítulo 7 del primer libro de Samuel encontramos que dice que Israel tuvo paz todos los días que Samuel juzgó a Israel. Israel tuvo paz todos los días que Samuel estuvo con ellos. Tristemente, los hijos de Elí murieron, así como el profeta sin nombre le había dicho a Elí. Ellos murieron en una batalla contra los filisteos. Ellos pensaron que llevando el arca con ellos, el arca que simbolizaba la presencia de Dios, entonces iban a ganar la batalla, pero no, murieron. Eso está en el capítulo 4, versículo 11. Ellos murieron. Eso me habla a mí de que Dios es un Dios también de juicio. Dios es un Dios de amor, pero también Dios es juicio. Es fuego consumidor. No podemos jugar con el ministerio. No podemos jugar con el evangelio. No podemos jugar con la palabra del Señor. No podemos jugar con lo que el Señor ha depositado en nuestras manos. Somos responsables de eso. Y por ello daremos cuenta. Estos hijos de Elí, junto con Elí, pagaron las consecuencias de la corrupción que habían entrado en el pueblo de Dios, que habían entrado en la iglesia, que habían entrado en el tabernáculo. Pagaron con su vida. Triste. Ahora quiero que me acompañen, por favor, a los versículos que hemos leído del capítulo 3 y vamos a analizar algunos de ellos. El primer versículo, el versículo 1, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. El joven Samuel, ahí ya Samuel está joven, porque en el versículo 11, si ustedes se acuerdan, si vamos atrás del capítulo 2, versículo 11, dice que el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, pero aquí ya dice el joven, o sea que ya Samuel estaba de una edad joven, adolescente, pero me llama la atención es porque tanto como de niño y que como joven, Samuel fue obediente. Esto me habla a mí de sujeción, de obediencia, ¿ya? Él no cambió a medida que crecía, no, porque dice que crecía también en sabiduría, crecía en estatura, en sabiduría, pero él no cambió, siempre fue obediente y fue sujeto a Elí, al sacerdote Elí. Esa era la cobertura que Samuel tenía y nunca se rebeló al sacerdote Elí. Al sacerdote Elí. Y eso me llama a mí de obediencia y sujeción.
Quizás Samuel viendo lo que estaba sucediendo con sus hijos y con el mismo Elí, pero no, él siempre le obedeció y siempre se sujetó a las órdenes de Elí. Nunca ministraba solo, siempre ministraba en presencia de Elí. Mire, mis hermanos, antes de gobernar se debe aprender obediencia y sujeción. Obediencia y sujeción. El versículo 18 vuelve y nos dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Aquí nos dice que estaba vestido de un efod de lino. El efod era una túnica sacerdotal que solo la usaban los sacerdotes y también los reyes. Si ustedes se acuerdan, conocen la historia de David. David usaba un efod. Y me acuerdo también de que la madre de Samuel dice que cada año que iba al templo a visitarlo le llevaba una túnica, le cosía una túnica de hilo. Mire, hasta en eso daba testimonio el joven Samuel. Él se vestía como para servir en la casa de Dios. Samuel ya desde temprana edad había entendido lo que era la reverencia en la casa del Señor. Samuel entendía y sabía que estaba ante la presencia de Dios y que él merecía reverencia. Samuel entendía que la reverencia era primordial en la casa de Dios. Reverencia. Podemos aprender esto, mire, de este joven, de este niño. Reverencia en la casa de Dios. Hoy tristemente, y tengo que decirlo, se ha perdido mucha reverencia en la casa de Dios. En muchas partes vemos que la iglesia parece más bien una pasarela, un desfile de modas. Tristemente, hay una libertad tremendísima. Cada uno va como quiere. Uno ve jóvenes que han perdido la reverencia, el respeto en la casa del Señor. Uno los ve que van con gorros, con cachucha, como decimos nosotros ahí en Colombia. Y también es triste ver cómo muchos instrumentistas en las bandas, en las coros de alabanza, están con sombrero. Están tocando con sombreros. Y eso solamente se ve en los conciertos del mundo. Pero parece que no hubiera una diferencia. Pero no importa. Esta es la iglesia moderna. Y no podemos ser legalistas. Eso es lo que escuchamos. Esta es la iglesia moderna. No podemos ser legalistas. Somos libres. Lo importante es el corazón. Dios ve el corazón. Pero no, mis queridos hermanos. La casa de Dios. En la casa de Dios se necesita reverencia. Si no hay reverencia en la casa de Dios, ¿dónde más puede haber reverencia? La casa de Dios es un lugar de reverencia. El versículo dice: aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, o sea que ya estaba a una edad avanzada, ya estaba anciano, dice Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Samuel, aquí podemos ver, Samuel dormía en el templo, cerca del arca, cerca donde estaba la presencia de Dios. Oiga, qué tremendo. Samuel, el joven Samuel, dormía cerca del arca, allí cerca de la presencia de Dios. Mis queridos, mis amados, necesitamos la presencia de Dios, como le decía 2 domingos atrás. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Donde nos movamos, donde estemos, necesitamos la presencia de Dios. Donde Samuel se movía, donde Samuel estaba, donde Samuel dormía, ahí estaba la presencia de Dios. Quizás nosotros hoy, claro, no dormimos en el templo, no estamos allí viviendo en el templo, pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y allí donde estemos nosotros, allí tiene que estar la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no somos nada. No somos nada. El versículo 5 dice: y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no te he llamado,
vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Oiga, Samuel todavía no tenía el discernimiento para entender que era la voz de Dios, pero aún así mostró su disposición para responder al llamado. Fue obediente. Aún así, sin discernir que era la voz de Dios, él se levantó, él corrió y fue hasta donde Elí. Respondió al llamado. Samuel estaba siendo preparado para ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Samuel estaba siendo preparado para algo grande, para recibir revelación de Dios. Samuel estaba siendo preparado para ser uno de los grandes profetas de Dios. Jehová pues llamó, dice el versículo 8, la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entendió Elí que Jehová llamaba al joven. El versículo 9 dice: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Oiga, Samuel aquí ya estaba listo para recibir palabra de Dios. Aleluya. Esto nos enseña, mis amados, que Dios es el que nos prepara. Dios es el que nos equipa. Porque Él, al que llama, equipa. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aquí podemos ver en esta historia, mis amados, que Samuel era o fue un joven de testimonio. Miren, en ese ambiente corrupto y lleno de inmoralidad en que se levantó Samuel, él había podido ser fácilmente arrastrado y contaminado por el ejemplo de esta familia, por el ejemplo de los hijos de Elí. Pero Samuel no se dejó contaminar o influenciar por lo que veía en la casa de Elí. Por el contrario, su testimonio, su vida como joven debió producir vergüenza a los hijos de Elí y al mismo Elí. Este joven sabía que que él había sido separado para algo grande, algo especial. Samuel sabía que él había sido separado para servir en la casa de Dios. Muchos han sido separados para servir en la casa de Dios, pero se han dejado contaminar, se han dejado arrastrar por las influencias externas, aún por la misma familia. Pero Samuel no se dejó contaminar, no se dejó arrastrar por esas influencias de la familia en la casa de Elí. Mi amigo, mi amado, no importa cómo creciste, si creciste sin padre, sin madre, o en qué ambiente te levantaste, si te levantaste en una familia disfuncional, yo quiero decirte algo. Dios lo que busca es tu fidelidad. Dios busca tu fidelidad. Dios quiere que tú respondas al llamado que Él te hace. Dios quiere que Él responda, así como respondió Samuel: heme aquí. Habla, que tu siervo oye. Hoy más que nunca, mis amados, el Señor sigue buscando hombres, mujeres, jóvenes, fieles, íntegros para usarlos con poder en este tiempo. Jóvenes con propósito, valientes y esforzados, que con su testimonio le puedan mostrar a otros jóvenes que se puede vivir en medio de un mundo corrupto e inmoral sin dejarse contaminar. Yo no te pido que lo quite del mundo, sino que los guarde del mundo. Fue la oración de Jesús por sus discípulos, y fue la oración de Jesús por ti y por mí.
No te dejes contaminar. Responde al llamado del Señor. El Señor siempre está esperando una respuesta de nosotros. El Señor siempre está esperando que yo le diga, habla, que tu siervo oye. Esa fue la respuesta de Samuel. Heme aquí, envíame a mí, fue la respuesta del profeta Isaías cuando escuchó la voz de Dios. ¿Qué quieres que yo haga?, dijo el apóstol Pablo cuando fue tocado y llamado por Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Es lo que Dios está esperando, es la respuesta que Dios está esperando de nosotros hoy. No cierres tus oídos a la voz del Señor. Responde a su llamado. Para concluir, mis amados, Dios no ha cambiado. Él sigue buscando jóvenes, adultos, sensibles a su voz. Jóvenes que estén dispuestos a cumplir el mandato, a aceptar el reto. Jóvenes esforzados, valientes al llamado de Dios. Fieles al llamado de Dios. Hombres, mujeres que quieran agradar al Señor. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, como Samuel, quieran ser aceptos delante de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Dios te puede llamar de diferentes maneras. Él te puede llamar por tu nombre, así como lo hizo con Samuel y con otros. Él llamó a Saulo 2 veces. Él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero también te puede llamar de diferentes maneras. Quizás Él te está llamando hoy a través de este mensaje. No cierres tus oídos a la voz del Señor, al llamado que Él te hace. Te toca a ti responder a su llamado. Él te llama, pero te toca a ti responder a su llamado. Te toca a ti levantarte como hizo Samuel y responder a la voz de Dios. Heme aquí, porque me has llamado. No importa que no entiendas el llamado. Samuel no lo entendió por 3 veces, pero al final pudo responder, habla, Señor, que tu siervo oye. Aleluya. Muchas veces no entendemos, no discernimos la voz de Dios. Pero pídele al Señor que te dé discernimiento. Que tú puedas discernir su voz, su llamado. Y tú puedas decirle a Él, Señor, habla, que tu siervo oye. Aleluya, gloria al Señor. Ya para terminar, yo quiero orar, mis amados. Señor, te damos gracias, porque tú no has cambiado. Gracias porque tú sigues teniendo un propósito para todos aquel que llamas. Gracias, Padre eterno, porque en tus planes perfectos nos has escogido para darnos un propósito, así como Samuel. Padre, gracias porque cuando la palabra escasea, tú, amado Dios, por tu abundante gracia y misericordia levantas hombres, mujeres, jóvenes, niños, así como hiciste con Samuel para cumplir tus propósitos. Padre, yo oro para que hoy muchos al oír este mensaje, sus corazones sean tocados y atiendan al llamado que tú les haces hoy. Que ellos puedan responder, amado Dios, así como respondió Samuel. Habla, que tu siervo oye. Padre eterno, levanta un pueblo, un ejército de jóvenes esforzados, fieles al llamado, que no se dejen contaminar por esta generación corrupta y sin temor a ti. Corrupción que desafortunadamente y que tristemente también ha entrado en tu pueblo. Así como también entró esa corrupción espiritual en tu pueblo en los tiempos de Elí. Padre, hoy
Te suplicamos, Dios mío, que levantes un ejército que no se deje influenciar, que no se deje arrastrar por las influencias externas del mundo. Padre, hoy también, en medio de esta pestilencia que estamos viviendo, en medio de este caos de incertidumbre que estamos viviendo, hoy como iglesia, amado Dios, pedimos perdón por el pecado de tu pueblo. Señor, muchas veces hemos sido sordos a tu llamado, al llamado a la santidad. Hemos cerrado nuestros oídos. Señor, hoy apelamos a tu misericordia. Hoy apelamos a la multitud de tus piedades. Y te pedimos, Dios mío, que perdones el pecado de tu pueblo y sanes la tierra. Señor, clamamos a ti hoy, humillados delante de tu presencia. Señor, tu palabra nos dice que si el pueblo en el cual tu nombre es invocado se humillare, se arrepintiera, clamare a ti, amado Dios, y se arrepintiera de sus pecados, entonces tú oirías desde los cielos, perdonarías sus pecados y sanarías la tierra. Señor, hoy te pedimos, Dios mío, te suplicamos que sanes nuestra tierra. Sana nuestra tierra, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre sobre todo nombre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Un abrazo fuerte. Y acuérdense, estén atentos a la voz de Dios y respondan al llamado que Él les hace hoy. Un abrazo fuerte, mis amados. Que Dios les bendiga. Ahora les invito para que juntos alabemos al Señor. Desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo, y a ti ignorando. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu voz yo quiero oír.
Dios está requiriendo de hombres como tú y como yo en estos días para hacer su obra en esta tierra, para extender su reino. Dios está buscando hombres como tú y yo. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Queremos entregarnos a ti, Señor, para que nos uses. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. ¿Cuántos de esos hombres hay aquí esta noche? Levanta tu voz a Él si tú eres uno de ellos. Oh.